¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy, pues felices de la vida, como siempre, de acompañaros. Estamos en Semana Santa y ya sabéis que nos gusta cumplir las tradiciones. En este caso, le vamos a poner un toque dulce a nuestros secretos de Asturias y nos hemos venido a uno de los grandes, a uno de los templos de España en cuanto a dulce se refiere. En Camilo de Blas, la Pascua se vive de una manera muy especial desde hace mucho tiempo, un siglo. Vamos a conocer sus secretos. Sabéis que en Secretos de Asturias siempre contamos con los protagonistas, los que más saben de los lugares de donde vamos a hablar o donde vamos a desarrollar nuestro programa. Como por ejemplo hoy, José Juan de Blas, buenos días. ¿Qué tal, Regina? Bienvenida a ¿Cómo casa. estás? A casa, a Camilo de Blas. 111 años, José Juan. 111 años hemos cumplido en febrero. Oh, enhorabuena. Celebrando la Pascua, ¿no es así? Celebrando la Pascua, efectivamente. Algo muy emblemático de esta época en Camilo. Pues vamos a conocer cómo empezasteis. Vamos allá. Muy bien. 111 años de historia. Camilo de Blas es una institución más que una confitería, pero todo comenzó de blanco, ¿no? Sí, los bollos blancos que vemos aquí al fondo, bueno, son unas tartas que están hechas con un bizcocho de espuma, un bizcocho que se deshace en la boca y bañado, o sea, envuelto en merengue y bañado en blanco. El mismo lo dice todo. ¿Puedo hacer esto? No, por favor, ¿eh? Camilo de Blas está lleno de secretos. Venimos aquí, la máquina registradora, y ahora he descubierto contigo esto. Bueno, es que esta balanza, bueno, teníamos dos y de hecho las tenemos, una en cada tienda, pero es una maravilla porque es capaz de marcar el peso y después una numeración a tanto el kilo, tanto. Daba todo exacto. Qué festoso. Bueno, cuando llegaron las tecnologías nuevas, era esta la que nos daba seguridad. Este pasillo está también lleno de cosas prestosas porque hay un señor que parece ser que era este niño que te pidió la foto, ¿no? Sí, un día me llamó y me dijo, oiga, esa foto que tienen, ¿me podía conseguir una copia? Sí, le gusta, ¿eh? Es que es muy antigua. Dice, no, es que soy yo. Dije, anda. Y este señor pues debía tener 80 y muchos, 90. Y ya no me llamó más, ya no sé qué pasó. Y seguimos, bueno, pues caminando por este pasillo con fotos interesantes. Tu abuelo... Hombre, qué bonita, porque aquí está la Pascua. Efectivamente. Qué bonito. Y este que posiblemente sea yo o un hermano, pero... Estas son las tartas que me enseñaste, eso ¿no? Es, lo que pasa es que estaban es. decoradas aquí, ¿verdad? Sí, les ponían así, los decoraban de otra manera, pero en la misma línea. Qué tiempos. Sí, efectivamente, qué tiempos. ¿Dónde me traes, José Juan? Que contigo todo es una sorpresa continuamente. Fíjate qué maravilla, ¿eh? Una academia que ha hecho mi hija y que era la casa familiar, ¿no? Y de hecho yo nací aquí, el último que nació aquí. Tu hija, la que conoceremos ahora mismo, porque ya está por aquí cerca, Paloma de Blas, tengo muchas ganas de saludarla. No tiene nada que ver con su señor padre, a la que vamos... Hola, Paloma, buenos días. Buenos días. Ahora serás tú la protagonista, pero antes estamos viendo los dos inicios de Pascua de Camilo de Blas. Hemos hablado de ella, de la supertarta, y ahora... Y este que no habíamos visto, que era la tarta después de la comida, que bueno, eran como las dos partes, el desayuno y merienda y la comida. Fíjate, pues nada, una maravilla. Por fin, Paloma de Blas, porque con tu superpadre, que bueno, es encantador, pero tú también ahora llevas al frente del timón desde el 2018, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, me incorporé en 2018, yo me dedicaba a otra cosa, estudié química. Sí. Y bueno, estaba en el sector cosmético. Sí. Y bueno, a ver, la empresa familiar al final, bueno, hombre, es casa, ¿no? Hombre, entonces,
Hombre, y además tú me decías fuera de cámara que los perfumes, bueno, todos los componentes, a ver, que la confitería tenía un poquito de esto, ¿no? De alquimia, ¿no? Sí, al final son emulsiones. Yo siempre lo digo, hacer una crema pastelera y una crema cosmética no es tan diferente, dentro de que obviamente los ingredientes no tienen nada que ver, pero el proceso es parecido y la verdad es que sí que me ha ayudado en el obrador. Fíjate, bueno, estamos aquí ante la imagen de la Santina que nos va a proteger para esta temporada y para esta Pascua, y con el espectáculo de huevos. ¿Cómo lo llamáis? Es un nombre muy bonito, sí, ¿no? Bueno, les llamamos alegorías Eso, de Pascua. sí. Sí, mi abuelo, Sí. bueno, ya en su época, en los años 50-60, empezó a hacer monas de Pascua de chocolate, ¿no? Sí. Y mi padre con su hermano, en los 70, se les ocurrió poner figuras de PVC de las películas que estaban en auge en ese momento. Qué graciosos. Y la verdad que eso se convirtió en una tradición que posteriormente pues, fue reproducida por otros establecimientos y es muy curioso porque ahora, a día de hoy, todo en el mundo Asturias, pone sus muñequitos. Efectivamente. ¿Y fuisteis vosotros? Sí, sí, fuimos los pioneros, sí, sí. Hablando de tu padre, Paloma, tenéis ahí una coincidencia en edad, ¿no? En una franja de vuestra vida. Sí, yo, hace 7 años, que fue cuando decidí incorporarme al negocio familiar, cumplía justo 30, ¿no? La famosa edad en la que te planteas cosas, y decidí venir. Y curiosamente mi padre, que había estudiado medicina, con la misma edad, con 30, también tomó la decisión de venir al negocio familiar, y de verdad que fue algo totalmente, yo supe a posteriori, o sea que realmente fue casualidad. Casualidad. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de personajes que siempre os rodean, vosotros jugáis siempre en Primera División, ¿no? Vosotros mismos lo sois, es la Champions League de la confitería en España. También tenéis así fichajes, ¿no? Que os ayudan, que os echan una mano, y habéis fichado, lo tenemos ahí de fondo, a un gran pastelero, ¿no? Sí, Miguel Sierra, él es mejor maestro chocolatero de España, pastelero de España, tiene varios premios y una larga trayectoria profesional, y hemos tenido la suerte de contar con él en el equipo. Ya lleva unos meses con nosotros y esta temporada se está encargando de hacer todas las alegorías de chocolate a mano él solo. Me encantan, me encantan. Además es que se ve una elegancia, como una preparación, ¿no? Una minuciosidad. Muchísimas gracias. La verdad que sí, el arte del chocolate es complicado. Se utilizan diferentes técnicas y aquí podemos ver algunas figuras que se han hecho con molde, otras que se ha cortado el chocolate directamente a mano, y se van combinando estas técnicas para crear pues estas obras de arte, ¿no? Estas obras de arte. Sí. Estas obras de arte que yo estoy viendo con mi ojo, que tengo en la nuca a Miguel Sierra, que está metiendo el dedín en el chocolatín, que está tibio ahora porque va a hacernos un huevo en directo, y eso tengo que hacerlo yo. Bueno, ya me contarás ahora qué es lo que vamos a hacer y con qué tipo de chocolate os manejáis aquí en Camilo de Blas. Pues mira, vamos a trabajar chocolate negro. Chocolate negro 66%, que como curiosidad diré que utilizamos una de las mejores marcas de chocolate del mundo. Sí. Eso es muy importante porque se nota mucho la calidad del chocolate. ¿Qué dices del mundo? ¿Hecha en dónde? Es francés el chocolate. Sí, la verdad que los franceses son pioneros, ¿no? de esto. Y al ser un chocolate negro, 66% en este caso, no tiene lactosa y tampoco tiene gluten. Así que lo bueno de estas figuras es que las podemos consumir todos sin importar si tenemos alguna intolerancia o no. Cuéntame, ¿qué vas a hacer? Vamos a moldear las dos mitades. En este caso hacemos un huevo con dos mitades. Una vez que está ya el chocolate frío, lo que hacemos es desmoldamos, calentamos un poco los bordes para pegar y los soldamos. Bueno. Nadie nos había hecho ningún presente con el nombre del programa, Miguel Sierra. Y comestible. Y comestible. Ahora ya verás tú, entre mi querido compañero cámara y todos los compañeros del canal Prestosu, que van a querer un trozo. Ya veremos a ver. Para eso es, para compartirlo, ¿eh? Importante. Me ha encantado estar contigo. Lo mismo digo. Gracias, Miguel Sierra, un crack. Muy Queridos de Blas, querida familia de Blas, la sucesión y aquí la rama, el origen. José Juan, Paloma, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a ti por venir. Gracias a vosotros. Sí. Vaya espectáculo. Un placer. Y ahora quiero obsequiaros
con una medalla especial que solo damos a ciertas personalidades que nos visitan. Es maravilloso. El pequeño Y tiene Carballón. la gran ventaja Sí. que Atención. está dentro el Carballón, es la joya, la joya de la corona. y otro de los inventos del que seguro hablaremos en su momento, cuando hagáis algún aniversario del Carballón, volveremos a Camilo de Blas, donde siempre hay excusa. Cuando queráis. Un placer. Gracias, Paloma. Gracias a vosotras. Gracias y mucha suerte que bueno, con la compañía de tu padre este buque Buah, viene pisando muy fuerte, ¿eh? No hay problema. ha sido un secreto prestoso, muy prestoso este secreto de Asturias de hoy. Nosotros os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal, Canal Prestoso, y que nos deis al like. Nos vemos el martes.